Cuando uno arranca a vender, lo ideal es arrancar con productos nacionalizados. Pero gano menos. Pero no tenés el flow, no tenés la caja, no tenés la liquidez, no tenés la experiencia. Puedes traer algunas piecitas de Alibaba y probar, no pasa nada. Pero siempre arranco nacional. Si el producto va bien y me hago experto en vender el producto y tengo relativo éxito, la segunda pregunta cantada que va a caer es ¿cómo le puedo sacar mayor margen a esto? Y el margen viene de dos lugares, gente. La ganancia, como si fuera un limón, lo exprimo desde dos lugares. Del precio de venta público y del proveedor. Si el proveedor no me puede dar más jugo, lo voy a tener que ir a buscar a otro lado, a otro proveedor, en productos de similares características o reemplazándolo. Eso es lo que se hace. Eso hace un mercado que se pone competitivo. Uno debe dialogar con el proveedor y le debe decir, mira, te estoy comprando tanto, ¿podemos mejorar el costo porque necesito ganar más? ¿Por qué? Porque con el caballero, el proveedor, puedo sentarme a negociar, pero con el que no me puedo sentar a negociar es con el comprador, que me valida el precio o me lo invalida. Yo puedo empujar un precio hasta que llega un momento que el mercado no me lo acepta más porque no encuentro manera de comunicarlo de tal forma que justifique el precio. Por eso las marcas hacen marketing para cambiar la percepción del precio, amplificando las virtudes y tapando los defectos del producto. Eso es marketing, es una línea de mi autoría que saqué en este momento. Si no tengo eso y estoy vendiendo productos que son marcas de otros o genéricos, la única manera es buscar proveedores más económicos. Y ahí entra fuerte China. Por ahora, en algún día tal vez eso cambie. Mientras eso esté subsidiado de esa manera, va a ser así. Ahora bien, si yo estoy trayendo productos de China, ahora debo seguir los componentes que hacen al proceso de venta. Deben ser de calidad. O incluso, si puedo, de mejor calidad de los que estoy vendiendo ahora nacionales. ¿Por qué? Porque yo vine a dar un servicio a mis compradores. Yo no vine a perder mi tiempo, a que me sancionen la cuenta. O para ganarle 2 centavos más traer un producto de inferior calidad al que tenía. Yo necesito mejorar mi relación con los compradores porque son mis clientes y me van a volver a comprar. Entonces ahí entra el desarrollo de marca, traer productos de China de mejor calidad y estar pensando servicio y no ventas. Pero la única manera es que salga del proveedor. El proveedor no va a querer porque él también está comprando en China y la diferencia del margen de él que te transfiere a vos es lo que vos no estás percibiendo. Ese es el único concepto, pero tiene que estar respaldado por volumen. Si no hay volumen de ventas, tengo dos caminos. Puedo arrancar nacional, a medida que voy creciendo en ventas, voy reemplazando por el mismo producto importado, o empiezo a traer muestras y empiezo a validar. Y en cuanto la muestra empieza a funcionar, empiezo a traer mayor volumen. No hay mucha vuelta ahí. No hay mucha cuestión ahí. Lo que sí, aprovechando que hay acceso a la innovación, al descubrimiento y al perfeccionamiento del producto que tal vez en mi país no está, sea Colombia, Chile, Argentina, Brasil, y tengo que apelar a la curiosidad y al proceso de descubrimiento de los potenciales compradores que están en la plataforma. Por eso que debe haber una validación. Entonces, si vos me decís, la clave, Néstor, no me hable más, la validación del producto. Si yo ya tengo las ventas semi garantizadas por mis habilidades como vendedor, lo que tengo que resolver es dónde saco margen, qué limón voy a exprimir para sacar más margen. Y se lo voy a sacar. Porque yo no vine acá a apoyar proveedores, yo vine a hacer dinero. Como el proveedor va a decir, yo no vine acá a apoyar vendedores, yo vine a hacer dinero. ¿Sí? Esa es la famosa cadena de valor que tiene todo proceso de venta. Lo que yo tengo que hacer, y todavía tengo control sobre eso, es en qué eslabón me voy a meter yo. Cuanto más cerca del comprador estoy, más lejos estoy de la rentabilidad. Entonces, o estoy al medio o me voy pegando hacia el costo más eficiente del producto, el costo de compra, ¿no? Y de ahí puedo seguir hacia adelante porque los costos inherentes a la venta tienen cada vez más eslabones. Entonces yo tengo que quitar eslabones al proceso para poder ganar más dinero. Vendedores, la única salida es creación de marca. Y ahí hay que invertir dinero en comunicación, marketing, gente y demás. Si van a ser vendedores de commodities, de marcas y genéricos, marcas que no son de ustedes y genéricos, ya tienen los días contados. Miren que lo menciono
hasta hay contenido en este canal donde digo, en 2 años se terminó la fiesta. Ya va un año y un mes. En 2 años la música paró y como en el juego de la silla, más vale que sepa dónde se va a sentar. Porque se terminó el juego ahí. No es que lo quiero deprimir, pero deje de perder tiempo con fórmulas viejas porque el país no va a cambiar, Chile no va a cambiar, Argentina no va a cambiar, porque el mundo no va a cambiar. Ya vamos en una dirección. Así que rapidito a tomar la decisión, a ayornarse rápidamente. Deje de imaginar la empresa como la soñó en el año 70. El mundo cambió muy rápido. Ni como la soñó en pandemia. El mundo cambió muy rápido. Ni como la soñó a principio de año pasado. El mundo cambió muy rápido. Entonces debe hacer algo ya. Pero deje de inventarse en su mente. Vaya a estudiar cómo lo va a hacer. Pero va a necesitar esa capacidad de empezar a achicar los costos que se pueden achicar. Todo proceso que consume recursos y no está dando un beneficio, debe sacarlo de la empresa. Dentro de la empresa es lo mismo, el mercado libre es exactamente igual.